pasada me etiquetaron en una publicación de X que me parece muy interesante del usuario Value Investor. No sé si lo conoces o si lo sigues, pero la verdad es que hace análisis bastante interesantes. Te recomiendo que por lo menos pases a checarlo y bueno, ya tú decidirás si merece la pena que lo sigas o no. A mí me parecen muy interesantes los análisis que hace. La gran mayoría de veces habla sobre productos de cripto, pero también ocasionalmente lo hace con Bitcoin, como en esta ocasión. Y bueno, el punto es que me compartieron me etiquetaron en esta publicación en donde se habla de qué pasará cuando se mine el último Bitcoin, y quiero darte mi opinión al respecto porque difiere un poco del análisis que tiene Value. Aunque bueno, ninguno de los dos podemos saber realmente qué es lo que va a ocurrir en el futuro, así que son simples escenarios que podemos considerar y que además, bueno, pues que es importante que los mantengamos en mente para saber qué vamos a hacer, porque probablemente no vamos a estar aquí en el año 2140, pero sí en el año 2036, año en el que ya tenemos que empezar a pensar en esto, o probablemente ya sea demasiado tarde si no empiezas a considerar un plan de acción desde hoy en día. Así que sin más, vamos a ello. Bien, pues el punto que ya conocemos todos es que la minería de Bitcoin tiene únicamente 21 millones que se minan, en este caso 6.25 Bitcoins cada 10 minutos aproximadamente, y que el próximo año, sin duda alguna, pase lo que pase, vamos a reducir esta nueva emisión de Bitcoins por la mitad y tendríamos 3.12, esto aproximadamente por mayo del 2024. Esto se le conoce como halving, es un evento que ocurre aproximadamente cada 4 años y se repite así hasta el infinito. Va a llegar un momento en el que únicamente se van a estar reduciendo a cantidad de mínima de satoshis y prácticamente los mineros ya solo estarían viviendo de las comisiones, ¿vale? Este es el escenario general del que vamos a partir. Un minero entonces, bueno, se dedica a verificar todo lo que son las transacciones que las personas quieren hacer, los manda a su mempool, ahí las analiza, las agrega a un posible bloque, y si el minero, bueno, pues encuentra el hash correspondiente, lo va a agregar a la blockchain, en donde, bueno, pues ahora sí esas transacciones ya van a estar confirmadas, registradas en el ledger público de Bitcoin, y de ahí pues prácticamente es como se convierten en inmutables e irreversibles estas transacciones, ¿vale? Por esta actividad el minero va a recibir dos compensaciones. La primera es el Coinbase, que es precisamente la recompensa de la que estábamos hablando hace un momento. A día de hoy, que estamos en octubre de 2023, este Coinbase corresponde a 6.25 Bitcoins. Y en 2024, como te comenté, en mayo de 2024 vamos a reducir esta recompensa, bueno, se va a reducir para los mineros a 3.12 bitcoins. Esto es un evento programado desde el origen de los tiempos de Bitcoin. Y además también se va a llevar las comisiones de todas las transacciones que vayan involucradas en ese bloque. Todas esas comisiones también se las lleva el minero, que en este caso, igual al momento en el que acabo de revisar ahorita antes de realizar este episodio, más o menos están en 0.3 bitcoins por bloque, los que se están llevando por cuestión de comisiones, ¿vale? Esto significa que más o menos a precio del día de hoy, que estamos cerca de los $28,000, cada vez que se agrega un bloque a la blockchain se están ganando 179,000 bitcoins, perdón, $179,000 aproximadamente, 178,920 para un número un poquito más exacto. Bien, para el año 2140 se supone que ya no van a haber nuevos bitcoins, o sea, sí se va a seguir entregando una recompensa, pero ya va a ser muy pequeña. Si tú divides un número como 50 entre 2 te da 25, entre 2 te da 12.5 y así sucesivamente hasta que llega una cantidad demasiado pequeña que ya es prácticamente pues nula, ¿no? Ya no se puede llegar a considerar, y eso es lo que ha pasado con Bitcoin. Al inicio se entregaban 50 bitcoins, ahorita vamos en 6.25 y en el año 2140, por eso es que se sabe y se puede calcular que hasta ese año se van a crear nuevos bitcoins, porque ya la cantidad de bitcoins nuevos que se van a estar entregando ya van a ser a razón de satoshis, y ya esto es prácticamente imposible que llegue a juntar un nuevo Bitcoin, y por eso es que podemos decir que solamente van a existir 21 millones de Bitcoins. Es decir, en el white paper de Satoshi Nakamoto nunca dice, ¿saben qué? Yo como Satoshi Nakamoto defino que solo van a existir 21 millones. No, esto no es así. Esto se define a través del halving. Al principio se definió que se iban a entregar 50 bitcoins por cada bloque descubierto, y cada determinado número de bloques esta recompensa se iba a reducir por la mitad. Haciendo los cálculos nos lleva hasta el año 2140, nos lleva hasta una emisión en la que ya no va a sumar realmente a la cantidad de bitcoins que se van recibiendo por tema de la minería, y así es como estipulamos los 21 millones. De hecho, el número 21 así como cerrado prácticamente jamás se va a alcanzar.
¿vale? Entonces para este año donde ya no van a existir el Coinbase ya va a ser prácticamente nulo, los mineros únicamente vivirían a través de las comisiones que la gente pagamos por cuestión de transacciones. Es decir que tomando en cuenta el dato de hoy, más o menos estarían llevando 0.3 bitcoins en cada bloque descubierto, lo cual les dejaría con un balance con el precio del día de hoy de $8,194, una cantidad bastante pequeña en comparación con los 179,000 que se están llevando a día de hoy gracias al Coinbase, que es pues la que te entrega una mayor cantidad, ¿no? de dinero en este caso. Esto nos lleva entonces a hacer el cálculo de, bueno, a partir de qué año ya nos podríamos comenzar a preocupar sobre esto, porque para el año 2140 es probable que ya no estemos en este mundo, al menos los actuales descentralizados, y podamos decir, bueno, no me preocupa tanto, ¿no? Sin embargo, si vamos haciendo el cálculo de que cada 4 años perdemos la mitad de esta recompensa, bueno, los mineros son quienes realmente lo pierden, tenemos que para el año 2028 se van a estar recibiendo 3.12 bitcoins como recompensa, para el 2032 1.56 y para el año 2036, un año que si nada ocurre y todo marcha conforme lo planeado, muy probablemente sigamos siendo holders de Bitcoin, únicamente se van a recibir 0.78 Bitcoins. Para ese entonces ya estamos por debajo de un Bitcoin recibido. Esta es una de las características por las cuales también el precio de Bitcoin tiende a subir, porque cada vez se reciben menos, la escasez se va haciendo cada vez más presente, y recuerda también el tema del que hablamos la semana pasada sobre la escasez que están generando las ballenas que están acumulando a pasos agigantados con mucha capacidad adquisitiva de compra y que probablemente no lo regresen al mercado. Entonces todo esto en conjunto hace que la oferta de Bitcoin cada vez sea más reducida para nosotros quienes estamos interesados en acumular, y por eso es que su precio sube. Esto se lo puedes explicar a una persona si es que te llega a cuestionar sobre por qué el precio de Bitcoin sube o baja. Es mera oferta y demanda, ¿vale? Entonces para el año 2036 ya tenemos una recompensa bastante reducida que está por debajo de un Bitcoin. ¿Qué es lo que va a pasar ahí con los mineros cuando reciban una cantidad tan pequeña y tienen que solventar gastos constantes, ¿no? Porque estos gastos no van a cambiar, sí los pueden volver más eficientes, pero realmente no van a cambiar en el largo plazo. Aquí tenemos diferentes alternativas. Algunos han considerado que las comisiones van a ser mayores porque el número de transacciones va a incrementar conforme el paso del tiempo. Personalmente es algo que no me tiene muy convencido. Yo te he comentado que para mí Bitcoin se va a convertir en un activo de nicho. Cada vez vamos a ser más holders y vamos a vender en determinados puntos específicos. No se van a hacer tantas transacciones porque Bitcoin no va a ser utilizado como un dinero del día a día. No va a tener una adopción masiva, ni mucho menos va a reemplazar a ninguna moneda fiat de manera generalizada, ¿no? La va a reemplazar para ciertas transacciones, pero no de manera generalizada en el que digan en este país ya se dejó de utilizar el dólar y ahora utilizan 100% Bitcoin. Esto no lo vamos a ver, o al menos desde mi punto de vista no lo creo. Así que el tema de las comisiones yo creo que sí puede llegar a incrementar por ciertos periodos de tiempo, sobre todo cuando tenemos ciertas congestiones. Hace unos meses lo vimos con el tema de los ordinals, las comisiones se fueron a las nubes, los mineros se fueron encantadísimos de todo esto. Ahorita se están recuperando más o menos, pero ya vendrá otro momento en el que nuevamente las comisiones subirán y vendrá otro momento en el que se van a estabilizar. El siguiente punto es que el precio de Bitcoin va a ser tan alto que las puras comisiones van a poder satisfacer esta necesidad, este gasto o este consumo que tienen los mineros. Este es un punto con el que tampoco estoy tanto de acuerdo. Si bien el precio de Bitcoin considero que sí va a seguir subiendo, en realidad no tiene de hecho ni siquiera un límite, pero no creo que el precio suba tanto como para que realmente satisfaga lo que ganan en este momento, ni lo que ganaban hace, por ejemplo, 4 años, ¿no? Cuando se entregaban 12.5 bitcoins. Creo que cada vez se van a ir reduciendo estas ganancias para los mineros, y bueno, esto es lo que nos lleva a este tema. Después tenemos 2 puntos bien interesantes. El primero es el incremento de las comisiones, que es lo que nos explica Baloo en su hilo de X, que te recomiendo que lo pases a leer. De hecho, te voy a dejar el enlace en las notas del programa para que lo pases a ver. Pero de todas maneras, ahorita lo explicamos así superficialmente. Y el segundo, que es el que personalmente a mí me gusta más, que es el de las caídas de las granjas de minería. Vamos a explicar únicamente estos dos, porque los primeros creo que son los que la gran mayoría pues ha comentado a lo largo del tiempo. De hecho, aquí en los primeros episodios ya los explicamos, ¿vale?
Así que bueno, tenemos entonces a el minero y cada minero recuerda que tiene su mempool. La mempool es la memoria temporal en donde se guardan las transacciones de Bitcoin antes de que sean confirmadas. Cada minero puede determinar de qué tamaño es su mempool, es decir, el número de transacciones que puede almacenar, el tiempo que las puede almacenar antes de que sean canceladas si es que no tienen una comisión suficientemente alta, y también puede determinar dos puntos bien importantes. El primero es el mínimo de satoshis que tú puedes enviar para que tu transacción no sea considerada como un ataque de polvo, que en este caso no encontré el dato exacto antes de realizar este episodio, pero la última vez que chequé estaba muy cerca de los 456 satoshis. Enviando menos de esta cantidad se considera un ataque de polvo y se descarta tu transacción automáticamente. Esto se hace para que pues no estén realizando transacciones de un satoshi y saturen la mempool, ¿vale? Este mínimo sí puede llegar a incrementar con el paso del tiempo o incluso podría disminuirse si el costo de Bitcoin es mucho más caro, ¿no? Esto también sería muy interesante de revisar en futuros escenarios. Y el segundo punto que pueden modificar los mineros en su propia mempool es el mínimo de comisión que van a cobrar por transacción. Es decir, que por ejemplo ahorita tenemos transacciones que se están confirmando con un solo satoshi por byte porque la congestión es muy pequeña, pero los mineros pueden determinar que si tu transacción tiene menos de 10 satoshis por byte como comisión, simplemente queda descartada para ese minero, no para todos, pero recuerda que la minería lamentablemente es una actividad que en su mayoría está centralizada, así que para ellos esta comisión que sea por ejemplo menor de 10 satoshis por byte quedaría descartada, y toda transacción que pase por ese minero y que tenga una comisión menor a 10 satoshis por byte sería automáticamente descartada. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ese mínimo de 10 satoshis por byte puede ser en realidad de 100, de 200 o de 500. Ellos lo pueden definir. ¿Por qué? Porque son sus equipos, es su minería, es su mempool. Todo esto es, digamos que es libre e independiente. No es una característica de Bitcoin, sino una característica de la mempool, y la mempool sirve a los mineros, ¿vale? En este caso. Entonces, bueno, pues imagínate que tú como usuario quieres realizar una transacción y que ya no puedes hacer transacciones de menos de 30 satoshis por byte porque el mínimo ahora es de 300 satoshis por byte. El minero, al decidir esto, obviamente se vería pues más incentivado para poder continuar con esta operación, porque de lo contrario pues es posible que ya no pueda solventar los gastos que necesita, ¿no? Lo platicamos hace un momento. El minero necesita satisfacer electricidad, el mantenimiento de los equipos, los nuevos equipos que tiene que comprar, porque recuerda que se van volviendo obsoletos los equipos anteriores, y finalmente los impuestos que le tengan que cobrar en el país en donde se encuentren establecidos, ya sea porque están utilizando electricidad o por lo que sea, ¿no? Pues ya sabes que en los impuestos son bien ingeniosos nuestros gobernantes, así que siempre le van a encontrar un impuesto a cobrar a esta actividad. Bien, entonces en este punto, ¿qué es lo que puede pasar? Hay que considerar algo, que los mineros no son solo una entidad, sí están lamentablemente centralizados, sí se pueden poner de acuerdo, pero todavía hay mineros que no forman parte, digamos que de este mismo grupo. Cualquiera puede ser minero, aunque sí requiere una inversión bastante grande, o jugarse la lotería con uno de estos dispositivos lottery miners como los que te enseño a armar y operar en cursosbitcoin.com. Así que bueno, si uno de estos mineros se sale de ese grupito, digamos que está estableciendo como mínimo los 300 satoshis por byte, y dice, ¿saben qué? Yo veo que en la mempool hay un montón de transacciones con menores a 100 satoshis por byte, por ejemplo. Él puede decir, ¿sabes qué? Todas las transacciones que estén hasta 30 satoshis por byte, de 100 para abajo, o más bien del infinito hacia abajo, pero hasta un límite de 30, van a poder ser aceptadas por mi mempool, por mis equipos, por mis mineros. ¿Qué va a suceder en este caso? Bueno, pues que todos los mineros que tienen un estándar de 300 satoshis por byte se van a quedar esperando, y las transacciones que están entre 30 y 300 van a poder ser aceptadas por el único minero que se salió. Esto generaría una congestión en la mempool, serían muy tardadas las transacciones, pero finalmente habría transacciones que se estarían confirmando con una comisión mucho más pequeña que el mínimo establecido por los otros mineros. Esto es lo que yo pienso que podría suceder. Creo que el control de las comisiones está más bien en nosotros, porque por ejemplo a ellos no les gusta que se pague un satoshi por byte, y sin embargo ahorita estamos viendo que la mempool, como está bastante libre, pues se están haciendo muchísimas transacciones. Aquí tengo un bloque con casi 27,000 transacciones y todas ellas pagando un solo satoshi por byte. Esto quiere decir que
por más que ellos puedan controlarlo, si ven que la demanda está pues aquí abajo en los 1 satoshis por byte, van a tener que aceptarla, porque de lo contrario pues no van a llevarse ninguna recompensa, y yo creo que es mejor poco a nada, ¿no? En este caso. Y por supuesto, conforme la congestión incremente es como vamos nosotros también pagando mayores comisiones para que nuestras transacciones puedan ser aceptadas, pero estos son casos puntuales, casos temporales que pueden llegar a durar algunos cuantos meses, pero normalmente es como que se oscila, ¿no? Oscila, en el que a veces estamos en puntos muy altos, a veces estamos muy por debajo y a veces mantenemos más o menos un estándar. Yo creo que ahorita el estándar que se manejó de los entre 24 y 35 satoshis por byte todavía lo considero como bastante interesante, pero toma en cuenta que el precio de Bitcoin va subiendo, entonces las comisiones que se van a pagar, aunque también vayan subiendo, van a seguir representando un porcentaje muy pequeño de lo que quieres enviar, ¿no? Sobre todo si es una transacción que realmente vale la pena y si no tenemos alternativas como Lightning Network. Bien, entonces esta es la razón por la que yo no creo que sea tan preocupante este tema de las comisiones por parte de los mineros, pero como dije, puedo llegarme a equivocar. Y ahora vamos al punto que a mí más me convence, y es la caída de las granjas mineras. Y es que una granja minera, es decir, una empresa que tiene un montón de mineros conectados y trabajando para Bitcoin, y un minero en individual que puede tener entre 1 y 5 equipos a lo mejor en su casa o en el patio trasero de su casa, tienen que cubrir los mismos costos, en este caso con respecto a la electricidad, al mantenimiento, a la compra de nuevos equipos y a los impuestos. Sin embargo, todo esto que tienen que pagar es por 1000 en el caso de la granja minera. Estoy utilizando 1000 como un número cerrado, y por 2, por ejemplo, o por 5 en el caso de un minero individual. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Coinbase que va a recibir en el futuro va a ser de solamente 0.3 bitcoins, tomando en cuenta la media que se está recibiendo ahorita, que son $8,194 por bloque minado, esto podría llegar a ser rentable sí para el minero individual, pero no para el minero que tiene una granja, lo cual haría que para el minero ya no fuera costeable, a lo mejor dejaría de operar, la minería se comenzaría nuevamente a descentralizar porque estaría más en manos de mineros individuales, y de esta manera creo que el resultado sería un poco más positivo, porque las comisiones ya no tendrían que subir tanto, la minería se descentralizaría porque ya no habría incentivo para las granjas mineras que tienen una gran capacidad de poder adquisitivo. Podríamos llegar a minar a lo mejor con equipos que ya son más accesibles. Además, entre más tiempo avance, pues la tecnología se vuelve más económica. Las mismas empresas que se dedican a la creación de estos dispositivos ASIC, dispositivos dedicados para la minería de Bitcoin, también reducirían ese interés y ese incentivo para crear nuevos dispositivos, porque ahora sus compradores serían pues personas que pueden comprar máximo 5, a diferencia de una granja minera que puede comprar, no sé, unos 100 o 500 equipos. Entonces también se reduciría esta demanda, y a partir de ahí, bueno, yo creo que entonces la minería podría llegarse a descentralizar y a recuperar un poco de la esencia que tenía al principio, en donde podíamos prácticamente minar con papel y lápiz. Esto llegó a ocurrir en los primeros días de Bitcoin, y bueno, poco a poco después empezaron a minarse ya con computadoras de escritorio, y cuando empezaron a llegar los ASICs, pues todo esto se empezó ya a centralizar un poco más. Estos son los dos escenarios que yo contemplo. Por un lado, el que nos explica Baloo en su hilo de X, y por el otro lado, bueno, pues esta otra posibilidad de la caída de las granjas mineras. Cuéntame, descentralizado, a ti cuál de los dos te parece más probable. ¿Crees que realmente las comisiones puedan llegar a ser un tema a preocupar en el año 2036? En prácticamente una década. Hay que tomarlo en cuenta porque sí vamos a llegar muy probablemente, y espero que así sea, a ese año, o que la caída de las granjas mineras pues nos dé paso nuevamente a la descentralización de la minería, lo cual nos vendría de maravilla. Cuéntame en los comentarios qué es lo que opinas al respecto, o bien escribe en el grupo de Discord para que toda la comunidad pueda ver tu comentario y participar. Eso sería todo por el día de hoy. No olvides suscribirte a cursosbitcoin.com y checar todo el contenido nuevo que tenemos esta semana. Muchas gracias y hasta mañana.